Eran las 5 de la tarde del día 4 de enero del 2016, cuando la madre de Mayra recibe una llamada donde le comunican la desaparición de su hija. Mayra Armas, nacida en Cañete, era una madre de familia, quien el 2 de enero del 2016, según su esposo, fue a la playa con sus amigas, pero su familia no volvió a saber más de ella. Mayra era muy joven. Ella vivía en Tacna. Nos comunicábamos muy seguido. Ella estudiaba enfermería porque quería salir adelante. Todo lo hacía por su hija. Su relación con su esposo no era buena. Estaba descansando en mi cama y de repente me sonó el teléfono y era el esposo de mi hija. Y me dijo de que había desaparecido. Ya tenía 2 días que ella no estaba en su casa. Me dolió bastante en el pecho. Sentía que algo malo estaba pasando. La denuncia la hace su esposo, Luis Romero, 2 días después de su desaparición, quien afirmaba que nunca tuvo planeado ese viaje a la playa con Mayra. Incluso tuvo el pensamiento de que ella se fue con alguien más. Me molestó que no me avisara. Ya habían pasado 2 días. Mi hija me dijo de que se iba a ir con su esposo a retomar su relación. Ya como ellos discutían, ella quería todavía seguir con su familia. No me cuadraba lo que mi yerno me decía, porque decía incoherencias. Decía que si había ido con sus amigas, pero mi hija me dijo a mí que se había ido con él, que iba a ir a retomar su relación, que se iban a ir a la playa y que iban a dejar a su hija con una niñera. Pero él se niega a eso. Él dice que se fue con sus amigas y nunca vio a sus amigas, solo se despidió de la puerta, es lo que me dijo. No sé, yo siento que él sabe muchas cosas. Es lo que me dice el corazón de mamá. Usted días después fue a Tacna, donde vivía Mayra con su esposo y su hija, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando llegó? Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue irnos a la casa de Luis y nos dimos con la sorpresa de que la ropa de mi hija ya estaba envuelta ya en bolsa de basura. Y nosotros le preguntamos por qué estaba ahí ya en la bolsa. Y él decía de que no, que de seguro está con otra persona. Él pensaba que le estaba engañando, es lo que él decía. Cuando nosotros aprovechamos que Luis se fue y preguntamos a la niñera Si sabía algo acerca, sí, ¿no?, de la situación. Y ella nos dijo de que si llegaba mi hija no le iba a dejar entrar a la casa porque el señor Luis, o sea, le había dicho, no, si llega ella, avísame, porque ella no puede entrar, ella no tiene acceso a la casa. Y nos quedamos así, ¿qué? ¿Así dijo? Sí, señora, así nos dijo. A pesar de que su hija, menor de 3 años, Estaba en la casa, vivienda. sí. Y de ahí nosotros hemos sospechado ya más de él, porque tener la ropa ahí ya en bolsa, que prohíbe el acceso de mi hija a su casa, nos hacía raro, más todavía que mi hija amaba a Valentina, la bebé, que la deje ahí sola con su papá, lo veo bien dudoso. Y de verdad me da mucha pena, mucha rabia de que pase todo esto. Y nosotros sospechamos de él. Sí, no se preocupe, tranquila. Ahora también mencionaron acerca de un robo que hubo en la vivienda de Luis, el esposo de Mayra. Sí, estamos nosotros en mi casa y él nos llama, me dice, ceñito, quiero que vaya a mi casa porque me acaban de robar. Y nosotros nos fuimos corriendo, mi hija y yo nos fuimos corriendo a su casa y nos dimos con la sorpresa que dice él que llegaron a su casa, forcejearon la puerta y sacaron solo sus municiones y el DNI de mi hija. O sea, eso fue lo único que le robaron. Sí, es algo ilógico, ¿no? Y había en la pared pintado, decía, no me busques, no la busques que la vamos a matar. Con unas letras bien raras que no tenía lógica todo lo que se veía y toda la cosa estaba desordenada. Creo que para que nos haga creer nosotros que fue de verdad, porque solo se llevaron el DNI de mi hija. Y no llegarán a sospechar. Y ahí había cosas valiosas, ¿ah?
cosas como celulares, laptop, cosas, dinero. ¿Y por qué no se llevan los ladrones esas cosas y solo porque el DNI de mi hija? O sea, se llevaron solo las municiones, el DNI de Mayra y supieron algo acerca del arma blanca, no, del arma, de la pistola, ¿no? Sí, obvio que tenía que... Yo también le dije, ¿dónde está tu arma? No, estaba debajo de la cama. O sea, y eso no se llevaron. Sí, claro. No había lógica lo que me decía Luis. Y eso, y él no presentó la denuncia, solamente nos comunicó a nosotros. Nosotros le preguntamos, ¿hiciste la denuncia? No, porque quería llamarle primero a ustedes. Y no, nos sorprendimos con esa respuesta que nos dio. Se sabe también acerca de un secreto, de una verdad oscura sobre Luis, pero que solo sabía Mayra. Sí, mi hija me dijo de que un día abre su laptop y encuentra su Facebook abierto de ese chico y dice que había visto algo que le dio mucho asco, vergüenza, miedo. ¿Y no les llegó a decir qué fue exactamente lo que mi hija vio? no me quiso decir. Incluso le pregunté a mi otra hija, su melliza, y me dijo de que tampoco le dijo por vergüenza y que eso solo era un aval para que si le hacía algo Luis a ella. Ella me dijo de que, bueno, mi otra hija me dijo de que le dio mucho asco y le da mucha vergüenza contarlo. Nosotros pensamos que era algo muy malo. Y su otra hija, que es Mabel, ¿verdad? Sí. ¿No le llegó a preguntar por curiosidad a Luis acerca de Sí, ese me tema? dijo de que Luis la había llamado para conversar. Y ella fue al parque con él a conversar y ella no aguantó más y le dijo, ¿qué es lo que tenías en la laptop? Y él solo se reía nada más, porque Mayra me dijo de que tú tenías algo en la laptop y ella tenía vergüenza de contar eso, ¿no? Y él solo decía, no, estás hablando con... Mayra solo habla, tú sabes cómo es Mayra, habla confusiones, tú sabes cómo es, su forma de pensar es muy rara, algo así. Y se reía, pero nunca confirmó si era algo malo o algo bueno, solo se reía nada más. Claro, dejando como que en dudas. Sí. Su familia tuvo esperanza de que Mayra estuviera viva. Luego de ver publicaciones de ella en su cuenta de Facebook, lo que les hizo dudar fue cuando le llegaron mensajes a su melliza diciendo que no la busque, que ella se había ido lejos, lo que generó más dudas y sospechas. Le llegó un mensaje a la melliza de Mayra con las palabras, no me busquen, me fui lejos. Su hermana tenía dudas y le hizo una pregunta que solo ellas dos sabían, a lo que no quiso responder, creciendo más las sospechas de la familia. Fue el 27 de marzo, casi 2 meses después, donde las pocas esperanzas desaparecieron para su familia. Un pescador que se encontraba rumbo a su trabajo encontró un cuerpo en un basural a la orilla de un río, cerca a la playa Los Palos, en Tacna. No puedo creer que mi hija esté muerta. Tenía esperanza de verla viva, amigo. Era muy joven, mi hija. Yo pensaba encontrarla. Hasta me creí que se había ido con alguien para verla viva. Vaya, seguro la pegaron. Ella se quiso defender. Ella apareció en ese río. El asesino pensaba que no la iban a encontrar a mi hija. Apareció sin diente, como si alguien lo hubiese golpeado. Pobrecita mi hija. El principal sospechoso era el suboficial de tercera Luis Romero, su esposo, quien luego de enterarse que se encontró el cuerpo, despertó su poco interés por saber qué le pasó a Mayra. Los rumores eran constantes.
Buscando a profundidad, salieron las localizaciones de las llamadas en el celular de Luis Romero. Asimismo, la Fiscalía investigó más a fondo sobre este tema, ya que escondía una oscura realidad. En la penumbra de una noche silenciosa, los ecos de una discusión resonaban en un hogar que una vez fue refugio de amor y paz. Mayra y Luis se encontraban en medio de una acalorada pelea. Las palabras se convertían en dardos afilados, llenos de dolor y frustración. Luis, cegado por la ira, comenzó a perder el control, y lo que comenzó como una discusión se transformó en una muerte. Nuevos reveladores detalles salieron a la luz en el caso de Mayra. La niñera que cuidó de su hija el día de la desaparición brindó un testimonio crucial. Según sus palabras, la niña estaba bajo su cuidado y no con su padre, como inicialmente había afirmado el suboficial Luis Romero. La policía siguió estas nuevas pistas con la esperanza de encontrar respuestas. Después de años de incertidumbre y dolor, el juicio de Luis Romero, acusado de la desaparición de Mayra, fue reanudado. Los datos de ubicación confirmaron su presencia en la escena del crimen. Luis Romero fue declarado culpable. Sin embargo, hasta hoy sigue siendo un prófugo de la justicia. La historia de Mayra Armas no sería el único caso donde se relaciona a miembros de la Policía Nacional del Perú. En la desértica región de Tacna, el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres jóvenes enterradas en un pozo de 80 metros ha estremecido a la comunidad. Las víctimas Judith Machaca, de 20 años, y Noemí Escobar, de 14 años, son presuntas víctimas de una red de trata de personas, que aparentemente influían miembros de la policía local. La representante de la organización feminista multisectorial de mujeres de Tacna, Fedra Rodríguez, indicó que la policía de la región de Tacna recibió 469 denuncias por desaparición, a pesar de la pandemia y los confinamientos. Este alarmante número refleja una crisis de seguridad que no puede ser ignorada. El feminicidio es una forma extrema de violencia de género, donde las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Este tipo de crimen no solo deja una huella imborrable en las víctimas y sus familias, sino que también refleja profundas desigualdades y problemas estructurales en nuestra sociedad. Mucho gusto, mi nombre es Henry Blas, soy psicólogo de profesión y en esta ocasión vamos a hablar sobre el feminicidio. Sé que no es una noticia tan bonita que nos pueda en realidad alegrar la noche o el día, pero sí es importante hablar de este tema. ¿Por qué? Porque ya siendo julio del 2024, tenemos aproximadamente 80 casos de feminicidio y alrededor de casi 90 casos de tentativa de feminicidio. ¿Qué quiere decir? Que la cifra es alarmante. Es alarmante, ¿por qué? Porque como sociedad aún no hay progreso, aún no hay cambio. Pero también es importante, como parte también de esta primera premisa, identificar cuál es el perfil del feminicida. Para identificar el perfil del feminicida, por supuesto, existen muchas variantes, porque para que exista un feminicida es porque detrás de este perfil han sucedido muchas situaciones adversas para que se construya este perfil de este futuro asesino. Pero por ahí algunas recomendaciones, tanto para las personas que pueden ser víctimas o quizás familiares o amigos, que les permita ayudar a identificar aproximadamente cuál es el perfil. Primero, que estas personas tienen tendencia a la manipulación, les gusta manipular, les gusta manejar el lenguaje de la manipulación. Otro, buscan siempre victimizarse, ¿no? Siempre buscan culpar a la otra persona sobre las cosas que pueden pasar o suceder. Buscan también tener el control de la vida de la pareja. Estos feminicidas buscan tener el control, claro está, de su pareja, de todo lo que hace, absolutamente de todo. Suelen sentir mucha desconfianza tanto de su entorno y claro está de la víctima. También son muy egoístas, egocentristas y arrogantes. Siempre quieren tener la razón. Es importante que nosotros identifiquemos estas características como parte del perfil del posible feminicida, porque de ahí partimos como una alerta para que las personas
en este caso las mujeres que puedan estar a tu alrededor y quizás ser posibles víctimas, puedan buscar ayuda. Ahí es donde nosotros nos vamos a la segunda premisa, donde buscamos ayuda. La manera mucho más fácil, sencilla y práctica para poder buscar ayuda es a través de la línea 100. De cualquier teléfono totalmente gratuito, las personas pueden llamar a la línea 100, seas víctima de una persona que quizás podría ser tu feminicida o seas amigo familiar, comunícate a la línea 100 totalmente gratis y te brindarán toda la asesoría que sea necesario para que puedan, claro está, poder prevenir estos casos de feminicidio que, como les repito, cada mes va más en aumento. Ha sido un gusto conversar con ustedes, seguramente volveremos a hablar próximamente de este y otros temas. Hasta la próxima. La prematura muerte de Mayra Armas y los presuntos casos de trata y feminicidio que afectaron a Judith Machaca y Noemí Escobar en Tacna han puesto en relieve la grave violencia que las mujeres enfrentan en nuestra sociedad. Aunque algunos casos están progresando hacia la justicia, otros permanecen sin resolver. La falta de respuestas en estos incidentes resaltan las deficiencias de nuestro sistema judicial y subraya la urgencia de reformas para salvaguardar los derechos y la seguridad de todas las mujeres.